Hola, yo soy Germain y bienvenidos a un nuevo video. Hola, como ya pudieron haber visto en el título del día de hoy, les voy a compartir algunos de los tips que a mí me sirvieron de bastante utilidad para los exámenes de admisión tanto de la UNAM y del Politécnico. Estos tips los hice en base a mi experiencia propia con los exámenes de admisión tanto del Politécnico como de la UNAM que presenté en este último año más bien, y que me fueron de bastante utilidad y que espero que a ustedes les sirvan también, así que vamos a ver cuáles son esos tips. Y bueno, el primer tip sería crear metas y horarios de estudio. Con esto me refiero a ponernos metas en cuanto a horarios y en cuanto a la cantidad de aciertos que queremos tener y cuánto tenemos que estudiar para llegar a esos aciertos. En mi caso yo me puse como cantidad de horas que quería estudiar, eran 4 horas diarias que yo quería estudiar y mi meta era conseguir 109 aciertos en el examen de admisión, y eso me ayudó bastante porque así me ayudó a generar como una rutina diaria en la que tenía ya mis 4 horas establecidas, el momento del día en el que yo iba a estudiar esas 4 horas o cómo las iba a estar separando, mis momentos de descanso, y también me ayudó bastante porque así iba viendo mi progreso por medio de otros tips que les voy a dar más adelante para llegar a los 109 aciertos que eran mi objetivo. El siguiente tip es uno muy común y que ya varias personas realizan, que es ordenar y jerarquizar los temas que van a venir en tu examen de admisión. Para esto vamos a utilizar todo nuestro temario que nos proporcionan dependiendo del examen que tuviese que realizar, ya sea IPN o UNAM. Por ejemplo, en mi caso yo sabía que mi examen era del área 2, entonces tenía que enfocarme más en las materias que iban a tener más preguntas en el examen, las materias que iban a tener más peso. Y por ejemplo, en el examen del IPN hay que estar conscientes que la mayor cantidad del examen es una buena parte de matemáticas o de las cosas enfocadas a matemáticas y la habilidad lectora. Entonces tendremos que repasar como específicamente esas cosas más para poder estar más preparados para nuestro examen. El siguiente tip personalmente para mí es el más importante de todos, y es realizar exámenes muestras de nuestro examen que vamos a presentar. Esto es súper importante puesto que nosotros nos vamos a empezar a familiarizar más, vamos a empezar a tener más conciencia de nuestro tiempo, de qué materias se nos complican más, en cuáles tenemos deficiencias, y nos va a ayudar demasiado para que el día de nuestro examen también estemos mucho más tranquilos, estemos conscientes de que se hayamos estudiado, y sobre todo nos va a ayudar a ubicar errores en algunas materias. Por ejemplo, yo hice alrededor de unos 8 exámenes muestra para presentar mi examen, y me ayudaron bastante porque me di cuenta que era bastante malo en algunos aspectos del área de física, que a veces me faltaban algunas cosas de los autores en literatura. Y por ejemplo, en mi examen del IPN yo no realicé ningún examen muestra, y de verdad hubiera querido realizar uno porque el día del examen estaba muy confundido con la estructura de cómo estaban las preguntas. El quinto tip es estudiar con tranquilidad. ¿A qué me refiero con estudiar con tranquilidad? Estudiar con tranquilidad es que tratar de ser lo más enfocado posible y sentirte bien en el momento de estudiar. Hay veces en las que nosotros nos sentimos como estresados, frustrados, o estamos en un momento en el que estudiamos, pero todo eso que estamos leyendo, que vamos a estudiar, realmente no lo vamos a recordar. Entonces, tratar de identificar en qué momento te sientes bien para estudiar, para estar tranquilo, cómo puedes recordar mejor las cosas, en qué momentos del día se va a realizar eso. Ese tipo de cosas son las que nos pueden ayudar a que nuestro estudio sea de verdad eficiente, y todo lo que leamos, todo lo que memoricemos, todo lo que veamos, todas las estructuras nos haga recordarlas siempre. Y esto es bastante importante porque los exámenes de admisión regularmente no son tanto, bueno, el del IPN sí tiene un poco de lógica matemática, pero el de la UNAM es más de memoria que de lógica matemática. Entonces sí es muy importante que logremos tener un buen momento para estudiar y así para recordar todo lo que tenemos que tener para nuestro examen de admisión. El sexto tip o punto es ordenar nuestros materiales de estudio. Cuando digo ordenar nuestros materiales de estudio o con lo que vayamos a estudiar, me refiero a que tenemos que ser conscientes de todo nuestro material. Por ejemplo, yo en mi caso tenía, primero lo hice con las guías de la UNAM, es que en el del IPN no lo hice, pero en el caso de la UNAM, yo lo que hice fue más o menos una copia, que fue ir ordenando los materiales que yo tenía, y en mi temario iba como marcando lo que iba haciendo. También iba llevando un registro de todos los exámenes de todos los exámenes muestra que iba realizando, para también ir viendo más o menos si yo tenía progreso, si alguna materia me fallaba, si ya había estudiado algún material, si ya había estudiado alguna materia con los materiales que yo tenía. Si quieren saber un poco más de los materiales que yo estaba utilizando, les voy a dejar aquí abajito el link a mi video pasado en el que hablo un poquito de los materiales que utilicé y con los que me fue bastante bien, pero que recuerden que no son una fórmula que siempre le va a salir bien a todas las personas. El llevar también cuenta o ordenamiento de nuestros materiales nos ayuda mucho porque
como ya lo había mencionado, nos puede ayudar a ver el progreso. Por ejemplo, yo iba escribiendo un poco acerca de mis exámenes muestra y por ejemplo en mi primer examen muestra tuve 99 aciertos y en un examen muestra un día antes del examen de admisión obtuve 101 y arriba siempre ponía como cuál era mi objetivo, que mi objetivo final eran 109 aciertos, que eran los que yo más o menos quería que como máximo podía pedir mi carrera. Los siguientes tips están más enfocados al día que vamos a presentar nuestro examen de admisión. El séptimo tip sería llevar diversos materiales extra para presentar nuestro examen. Como ya saben, en el caso de la UNAM, tenemos que llevar nuestros materiales como lápiz, goma y sacapuntas, que son los que vamos a utilizar para nuestro examen. En mi caso yo llevé como 4 lápices, 3 sacapuntas, como 2 gomas, todos los lápices con goma, porque yo no quería desperdiciar nada de tiempo. Como ya les había mencionado antes, yo era consciente que yo soy una persona que tarda mucho realizando los exámenes de admisión. Entonces si a mí se me caía un lápiz o se me caía una goma o no sé, por alguna razón no estaba a mi alcance, yo podía tener más objetos para estarlos utilizando constantemente y así no perder nada de tiempo en recuperar ninguna de las cosas que se me cayó. El número 8 sería haber desayunado antes de nuestro examen de admisión o comer algo antes de presentar el examen. Esto por varias razones. En mi caso yo ya presenté los exámenes de admisión tanto en la mañana como en la tarde. En mi primer examen de la UNAM yo lo presenté en la tarde, entonces mi hora de llegada tenía que ser como a la 1 de la tarde, creo que era. Y yo llegué bastante antes, pero yo había desayunado. Pero no había tomado en cuenta que iba a tener bastante hambre a la mitad de mi examen. Entonces, pues cuando yo iba terminando el examen, además de estrés, de demasiado falta de tiempo, tenía mucha hambre. Entonces les recomiendo que coman algo antes del examen. Si es en la mañana, pues es lógico que tienen que comer algo, porque si nos vamos en ayunas, de nuevo nos va a dar hambre y nos vamos a distraer y eso nos va a desenfocar un poco de las preguntas del examen. Así que yo creo que este es un tip vital. Y además de tomar agua también antes del examen, porque nuestro cerebro normalmente está deshidratado cuando nos levantamos. Esto sí, nuestro examen es en la mañana, pero también se puede deshidratar en la tarde, entonces tomen agua también antes de su examen. El tip número 9 y último tip es motivarte bastante para poder estudiar y para presentar tu examen de admisión. Esto nos ayuda bastante porque por lo menos a mí me ayudaba a poder memorizar mejor las cosas, poder estar más atento en los momentos en los que yo iba a estudiar, me hacía tener una mayor concentración y podía leer y todo lo que leía lo recordaba o recordaba bien las estructuras o estaba aprendiendo bastante bien los temas. Y también me ayudó bastante el día de mi examen porque así pude controlar mejor los nervios. El día de mi segundo examen estuve mucho más relajado, me fue mucho mejor y eso me ayudó bastante. Sí, motivarse es una muy buena manera de presentar los exámenes de admisión y de ponerte a estudiar para los exámenes de admisión. Algunas cosas o formas de las que yo me motivaba era que veía videos de otras personas que ya habían presentado el examen de la UNAM o que van a presentar el examen de la UNAM y veía cómo estudiaban y me decía, pues yo también puedo estudiar, también puedo estar estudiando para poder sacar los resultados. Quiero tener la misma cantidad de resultados que otras personas que están creando contenido sobre esto y me ayuda bastante a mí y que espero que les ayude también bastante a ustedes. También me motivaba como ver mis resultados de los exámenes pasados, darme cuenta que si yo hubiera podido estudiar un poco más otra materia me hubiera ido mucho mejor. En mi caso sí fue bastante porque tuve materias en las que literalmente me fue horrible en mi primer examen, ya sea en el Poli o en la UNAM. Y para presentar mi segundo examen de ambas cosas, pues ya mis resultados fueron mucho mejores porque ver como que yo podía mejorar estos aspectos me ayudaba bastante. Entonces, pues sí, por ejemplo, en la materia de español yo recuerdo que había sacado casi la mitad de malas en mi primera vuelta de la UNAM y ya en mi segundo examen me fue muchísimo mejor y solamente me equivoqué creo que en una pregunta en español. En el caso del Politécnico me ayudó bastante, bueno, es que eso los presenté casi al mismo tiempo los exámenes, entonces yo no sabía que el examen tenía tantas matemáticas y desperdicié mucho tiempo, entonces me motivé para que mi segundo examen respondiera mucho más rápido a matemáticas y literalmente fue mucho mejor. Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Ojalá les haya gustado y sobre todo que les haya servido a ustedes al menos alguno de mis tips. Si tienen más tips los pueden dejar aquí abajo en la cajita de comentarios, así como si tienen preguntas pueden dejármelas aquí abajo y yo las voy a estar respondiendo. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales también, que van a estar aquí abajo en la cajita de descripción, y ver mi video pasado sobre cómo hice y mis materiales para poder obtener más de 110 aciertos. Y bueno, si tienen alguna idea para un nuevo video me lo pueden dejar aquí abajo en la cajita en los comentarios y yo las voy a estar leyendo. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta luego.